Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor, deseando que se encuentren todos ustedes bien junto a sus familias. También quiero saludar a nuestro pastor, nuestra pastora, a su familia, en este día especial, pues día de escuela dominical. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar reunidos a través de estos medios y quiero agradecer al Señor antes que todo por este hermoso privilegio, esta hermosa bendición que me concede de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Como bien ya sabemos, especialmente los que hemos estado trabajando por algún tiempo en la escuela dominical, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, la semana 70 de Daniel, conocida también como la Gran Tribulación. Estamos ya en el capítulo 20 de Apocalipsis, ya estamos llegando al final de este libro. La clase anterior revisamos o aprendimos del versículo 1 al 3 en este subtítulo que le dimos a estas clases: el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a continuar. No puedo decir hasta dónde vamos a alcanzar a revisar porque vamos viendo los tiempos y a veces un versículo nos deja detenido porque nos va entregando hermosas enseñanzas. Bien, presentados los saludos, también saludo a mis hermanos de San Clemente Norte que siempre están participando con nosotros, y a todos quienes tengan la oportunidad de escuchar este servicio de escuela dominical. Mi deseo es que Dios les bendiga grandemente. Antes que todo vamos a orar al Señor para que me dirija, me dé gracia y le dé gracia también a usted para que pueda recibir esta palabra, aprender de ella y ser edificada sea edificada su vida. Bien, oremos al Señor. Padre bueno, santo, celestial, delante de su presencia inclino mi rostro en esta mañana para bendecir y glorificar su nombre, porque digno es usted de honra, de gloria y de alabanza. Amado Dios, le doy gracias por la obra redentora realizada a mi favor y a favor del mundo entero, y le pido el perdón por mis faltas, porque reconozco que cada paso que doy de algo tengo que arrepentirme. Le ruego que en este momento me dé de su gracia, de gracia a todos quienes van a escuchar su palabra, y permita que a través de ella seamos grandemente bendecidos. Dirija este servicio de escuela dominical de principio a fin, bendición que le imploro por Cristo su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Digno es nuestro Dios de ser glorificado en todo tiempo y en todo lugar. Bien, amados hermanos, presentados mis saludos, entramos en materia. Vamos hoy día a continuar, como le decía,
estudiando este libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 20 y lo que hemos hecho durante todos estos largos meses, ¿cierto? Es estar describiendo la semana 70 de Daniel, ya también conocida por todos nosotros como la Gran Tribulación. Como ya usted conoce, siempre me gusta hacer algún pequeño recuento, una recapitulación de la clase anterior, y voy a leer entonces en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice, esto es de la clase anterior, reitero: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Rápidamente, es cierto, recordar que definimos la clase anterior, cierto, como la llave y la cadena, cierto, que tenía que ver, cierto, con la autoridad ya que Dios entregaba a este ángel para que pudiera abrir el abismo, y la capacidad, cierto, la cadena representaba la capacidad, la fuerza que este ángel traía para poder abrir el abismo y a la vez, cierto, prender a Satanás, el diablo. Porque como lo dice el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está la explicación. La llave es la autoridad que traerá este ángel para abrir el abismo, ¿ya? Y la cadena representaba la capacidad, la fuerza para atar a Satanás y enviarlo por un tiempo al abismo. Y lo arrojó, como dice el versículo 3, al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También yo le decía en la clase anterior que el sello, cierto, que se coloca sobre este abismo es la garantía de que este abismo no puede ser abierto por nadie, especialmente, cierto, por los enemigos de nuestro Dios, porque hay un sello que es colocado sobre este abismo, y esa es la garantía de que no, mientras Dios no lo permita, nadie tiene facultad para abrir este abismo. Se la entregó al ángel, pero ahora este abismo, cierto, se le colocó un sello, por lo tanto, al final, cierto, del milenio, ese sello va a ser retirado y el enemigo, Satanás, el diablo, va a ser suelto por un poco de tiempo. Pero antes de eso, no. ¿Qué decíamos con esto? Que lo que Dios hace aquí es inhabilitar, cierto, la acción de Satanás. Lo encierra, lo ata por un tiempo, y no es que lo ate con una cadena física literal, sino que lo lleva a una prisión, a un abismo que es una prisión, cierto, que está en las profundidades de la tierra, y lo inhabilita, le quita, cierto, la facultad de estar en actividad, como, cierto, a diferencia de estos días, el enemigo está en actividad, pero en este tiempo Dios le va a quitar esa facultad de que él esté en actividad, ¿ya? Y finalmente también recuerdo que en la clase anterior hacíamos una diferencia entre Hades, entre el lago de fuego o infierno, y entre abismo. También decíamos claramente, cierto, que el Hades es el destino de los muertos, ¿ya? Y yo le decía que en la antigüedad era el destino de los muertos, tanto de los muertos que morían con o sin Cristo. Pero después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hades continúa siendo el destino de los muertos sin Cristo, porque la doctrina del Nuevo Testamento nos enseña, cierto, que los muertos en Cristo de inmediato vamos a la gloria, a la presencia de nuestro Dios. Ya no vamos, cierto, al Hades o al seno de Abraham, que se encontraba en la antigüedad en las profundidades de la tierra. Allí solamente hoy día van, cierto, los que mueren sin Cristo. Y daba algunas citas bíblicas, cierto, que reflejaba claramente esta enseñanza, como es, cierto, la del rico y Lázaro, perdón, la del rico y el mendigo, ¿ya? Y también decíamos que el lago de fuego es efectivamente el lugar ya del castigo eterno que arde con fuego y azufre. Y el abismo lo definíamos como el lugar de prisión de los demonios y de Satanás, el diablo, y es un lugar, cierto, en las profundidades de la tierra, una prisión. Algunos la describen sin un fondo, es un lugar terrible, y los demonios
temen ir allí porque quedan prisioneros y además, ¿cierto? No pueden seguir obviamente en su actividad malévola y finalmente le decía yo que los demonios que tenían poseído al endemoniado de Gadara claramente nos muestran eso porque ellos clamaban, ¿cierto?, al Señor que no los enviara al abismo, temían ir al abismo. Entonces ese es el lugar ya de prisión y tormento, ¿cierto?, de los espíritus malignos. Esa es una rápida reflexión, cierto recuento de la clase anterior. Vamos a continuar hoy día entonces en el versículo 4. Seguimos describiendo específicamente en este capítulo 20 el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, entonces retomamos nuestra lección hoy día, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Claramente aquí aparece ya mencionado el milenio o el reino de Cristo en la tierra, que durará un periodo de 1000 años. Bueno, la primera interrogante, ¿cierto?, que nos presenta este versículo es determinar, ¿cierto?, quiénes son o quiénes son los que se sientan en este trono y que reciben la facultad de juzgar. Una de las primeras dificultades dice: y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Primera interrogante que nos presenta este versículo, por eso le decía que a veces nos cuesta avanzar con rapidez, porque debemos definir con la ayuda del Señor y basado en su palabra, ¿quiénes son estos? Ya está claro que allí hay tronos y es más de uno, por lo tanto, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, entrega esta facultad, porque aquí dice: y vi tronos, varios tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Bien, ese es nuestro primer desafío en esta hermosa escuela de domingo, determinar con la ayuda del Señor quiénes son los que se sientan en estos tronos a juzgar. No es fácil porque realmente la palabra del Señor no lo determina así con plena exactitud. Pero hay algunas enseñanzas, como la misma enseñanza de Jesús a sus apóstoles, ya que ellos iban, ¿cierto?, a juzgar a Israel. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Ya el mismo Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles que ellos iban a juzgar a Israel. Pero aquí tenemos que ser precisos, porque cuando Él les habló de estas cosas, no se refería específicamente a estos tronos. ¿Ya? Veamos Lucas capítulo 22. Para ir determinando qué fue lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos. El capítulo 22, versículo 29 de Lucas dice lo siguiente: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya el Señor Jesucristo, hablándole a sus apóstoles, ya que les iba a asignar un reino, claramente se refería al reino milenial, y además, ¿cierto?, le decía: y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero aquí habla de juzgar a las 12 tribus de Israel. Y, ¿cierto?, y aquí este juicio se va a producir en el tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, lo que el Señor le está diciendo a sus apóstoles, más que juzgar, es administrar, ¿cierto?, durante el periodo milenial. Mire, vamos a leer Mateo 19, a ver si nos aclara un poco más lo que acabo de decir. No se refiere directamente a este juicio, sino que se refiere a la facultad de administrar, de dirigir, ¿cierto?, durante el reinado milenial, que se le entregará a los apóstoles sobre las 12 tribus de Israel. ¿Ya?
Mateo 19, versículo 28 dice lo siguiente. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Lo que la palabra del Señor aquí nos está indicando es que efectivamente los apóstoles tendrán la facultad, ¿ya?, de regir, de administrar, ¿cierto?, en el reinado milenial sobre las 12 tribus de Israel. Pero eso también nos va dando a nosotros un indicio quiénes serán los que estarán en estos tronos, ¿cierto?, para el juicio a Israel. Vamos a ir aclarando cuántos son los juicios que van a ocurrir. Además de esto, de lo que acabo de mencionar, el apóstol Pablo enseña a la iglesia, ¿cierto?, que ésta va a juzgar al mundo y a los ángeles. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Corintios. Ya dijimos, ¿cierto?, que el Señor le dijo a los apóstoles que iban a juzgar, ¿cierto?, a las 12 tribus, pero insisto en esto, eso hace mayormente mención, disculpe hermano, a que ellos van a administrar, ¿cierto?, va a entregar la administración en el reino milenial a los apóstoles. ¿Ya? Pero además encontramos, para ir dilucidando, ¿cierto?, esta interrogante, quiénes son los que se van a sentar en estos tronos, en este juicio, que vamos a aclarar a qué se refiere este juicio también. El apóstol Pablo, reitero, enseña a la iglesia que va a juzgar al mundo y a los ángeles. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, dice la palabra del Señor, versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Reitero esto: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. Claramente el apóstol Pablo le enseña aquí ya, ¿cierto?, no al pueblo de Israel, sino a la iglesia, ya, a la iglesia en los Corintios, que la iglesia, ¿cierto?, los santos que representan a la iglesia, ¿cierto?, que representan a la iglesia, van a juzgar al mundo. Eso nos va llevando, reitero, a ir entendiendo quiénes serán los que estarán en esos tronos. Y también dije que iba a juzgar los santos, o la iglesia va a juzgar a los ángeles. En el mismo capítulo 6 de Corintios, en el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Versículo 2 y versículo 3 nos aclaran que la iglesia juzgará al mundo y a los ángeles, y los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Nos va aclarando la palabra del Señor esto. Vamos a leer también una última cita respecto a este tema para que nos vaya quedando lo más claro posible. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27 nos relata lo siguiente: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Este versículo aclara lo que yo estoy diciendo, que esta autoridad es para regir, es para gobernar durante ¿cierto?, el reinado milenial, tanto a la iglesia como, o a los santos, como a los apóstoles. Pero, claramente, ¿cierto?, si es admisible que si los 12 apóstoles y la iglesia tendrán, ¿cierto?, un lugar para ejercer autoridad en el reino, ambos grupos sin lugar a duda podrán ocupar tronos de juicio en unión con Cristo y participar en el juicio de Israel y las naciones, ¿verdad? Si tienen la facultad estos grupos de poder, reitero, administrar, regir en el milenio, ¿cierto?, tanto a
a Israel como a las naciones, ya, obviamente creemos que van a tener también la facultad de poder realizar este juicio. Entonces, insisto en esto, la palabra del Señor no es tajante, ¿cierto?, de quiénes serán los que estarán en estos tronos, pero claramente por lo que acabo de leer, me lleva, ¿cierto?, a poder admitir que los que estarán en estos tronos, ¿cierto?, sin lugar a dudas pueden ser los 12 apóstoles y los santos de la dispensación de la iglesia, que el Señor entregue esta facultad. ¿Ya? Es lo que podemos aprender respecto a, ¿cierto?, quiénes serán los que estarán en estos tronos y recibirán facultad de juzgar. Claramente, ¿cierto?, la Biblia aquí nos enseña que antes de la instauración del reino habrá un juicio sobre Israel. Bueno, la causa de este juicio, dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las... Bueno, ahí vamos a seguir leyendo después. La causa, decía, de este juicio será determinar quiénes son espiritualmente israelitas. ¿Ya? Hay varios juicios en la Biblia, los vamos a ir ordenando, pero para que usted pueda contextualizar de qué juicio estamos hablando, la Biblia relata, si no me equivoco, 5 juicios. Este sería el segundo de estos juicios. El primer juicio ya es el juicio galardonador del que ya hablamos, ¿cierto? El tribunal de Cristo, que en algunas lecciones anteriores ya nosotros lo determinamos claramente. Ese es el primero de los juicios que aparece en esta semana 70 de Daniel. Aquí estamos hablando de un segundo juicio, un juicio a Israel, a la nación de Israel propiamente tal, y que será, ¿cierto?, de acuerdo a lo que acabamos de definir, ¿cierto?, llevado a cabo por los apóstoles. Lo más probable es eso. ¿Ya? Y esto va a ocurrir, ¿cierto?, antes de la instauración del reino, porque ¿cuál es el propósito de este juicio? ¿Ya? Es apartar ¿cierto?, a los salvos y a los no salvos. Es decir, determinar quiénes son realmente israelitas y quiénes, ¿cierto?, van a recibir las promesas establecidas para este reino. ¿Ya? Por eso este juicio es a Israel. Acuérdese que la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto?, que no todos los descendientes de sangre, por darle un nombre, de Abraham, ¿cierto?, son israelitas, sino, ¿cierto?, los que realmente han aceptado, han recibido al Señor en sus vidas son los realmente israelitas. Es decir, aquí este juicio es para reconocer a los israelitas espirituales, ya no carnales o consanguíneos, por darle un nombre, ¿cierto?, de Abraham, sino para eso este juicio, para apartar, ¿cierto?, a la derecha y a la izquierda a los salvos y a los no salvos. Es decir, a los que entran al reino y a los que no entran a este reino. Mire, leamos Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8 dice lo siguiente. 9, bien digo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí, ¿cierto?, estos versículos nos aclaran. ¿Ya? Nos aclaran que aquí este juicio es para determinar cuáles son realmente los verdaderos israelitas. ¿Ya? Ya dije que este juicio sobre Israel, insisto, no nos perdamos de esa línea, de ese contexto, tendrá lugar después de la segunda venida del Señor. Aquí hay un orden, ¿cierto? Lo primero que tenemos es el periodo de la tribulación. ¿Ya? Luego tenemos la segunda venida del Señor y luego tenemos la reunión de Israel, ¿cierto?, desde todas las naciones para este juicio.
el libro de Mateos, habla de los últimos tiempos y a veces nos confundimos y creemos que es para nuestros tiempos el relato de Mateo, pero no, este relato es para los días de la gran tribulación. Mateo 24 dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Este es el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este versículo claramente habla de los últimos tiempos, pero habla de la gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, en la venida del Señor hay periodos aquí, ¿cierto? Y lo primero, antes de la venida del Señor, ¿cierto? Obviamente después del rapto de la iglesia viene la gran tribulación, como lo dice este versículo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Luego la segunda venida del Señor Jesucristo, después de la tribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo, eso lo encontramos en el mismo libro de Mateo, en el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la palabra del Señor es clara, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La tribulación, inmediatamente después de la tribulación, lo dice el versículo 29 y 30, el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor y las estrellas caerán y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán, ¿cierto?, las tribus de la tierra. Ahí se produce la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de la segunda venida del Señor Jesucristo, en el versículo 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está, ¿cierto?, la reunión de Israel, la reunión de Israel, ¿cierto?, para este juicio. Para este juicio, ya, y ahí se determina en este juicio quienes entran y quienes no entran en el reinado milenial. Aclaro, ¿cierto?, que estos llamados son las personas israelitas que en aquel tiempo estén vivos. Aquí no hay resurrección para este juicio. A diferencia, ¿cierto?, de la primera resurrección, ¿cierto?, en el arrebatamiento, no. Aquí no hay resurrección, aquí son las personas, los israelitas que estén vivos en aquellos tiempos de la gran tribulación, serán enjuiciados para determinar finalmente quién entra y no al reino. Esta enseñanza el Señor la ilustró claramente en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerda? Esa parábola a veces nosotros la tomamos para la iglesia, pero esa parábola, de acuerdo a la palabra del Señor, es para Israel, es para los días de la gran tribulación. Y habla de las 10 vírgenes como un todo. El 10 es un número completo, un número total. Ya, y todo Israel, ¿cierto?, será juzgado, y dice, ¿cierto?, claramente la parábola, ¿cierto?, que algunos serán tomados, ¿cierto?, y otros serán dejados, ¿ya? Y en este caso es a la inversa del arrebatamiento. Los que son tomados, los que son arrebatados son para salvación. Aquí los que son tomados son para perdición, son para enviarlos, son tomados y lanzados, ¿cierto?, al tormento eterno. Y los que son dejados, en este caso, son dejados para entrar al reino. La parábola de las 10 vírgenes lo aclara, ¿cierto?, lo ilustra. Dice, voy a leer algunos versículos en honor al tiempo. Dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Ya? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las que estaban preparadas entraron al reino.
y las que no estaban preparadas, ¿cierto?, quedaron afuera. Esa parábola ilustra este juicio, ya que se refiere al pueblo de Israel, no a nosotros también. Obviamente que hay una analogía muy clara con la iglesia, pero entendemos que la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos también ilustran esta enseñanza que estamos dando en esta mañana. Bien, tenemos un segundo juicio, el juicio a Israel, pero la Biblia también enseña que habrá un juicio sobre las naciones de la tierra, es decir, sobre los gentiles. Y aquí lo que me dice el versículo 4, y vi trono y se sentaron sobre ella los que recibieron facultad de juzgar. ¿Juzgar a quién? A Israel. Y ahora la Biblia también nos enseña que habrá un juicio sobre las naciones de la tierra. Juicio muy similar también al juicio de Israel, ¿ya? El momento del juicio está indicado, ¿cierto?, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el mismo libro que estábamos leyendo, en el libro de Mateo. Mateo 25, en el versículo 24 aparecía, ¿cierto?, todo lo relacionado con Israel. En el versículo 25, versículo 31 en adelante, voy a leer algunos versículos. Dice, lleva como subtítulo el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y ahí sigue, siento, dando las razones de este juicio. Este juicio es el tercer juicio de estos 5 que yo les mencionaba. Y este juicio no es para nosotros, no es para la iglesia, porque nosotros ya fuimos arrebatados, ya fuimos galardonados. Este juicio es en los tiempos de la gran tribulación para todas las naciones del mundo, excepto Israel, ¿cierto?, que ya fue enjuiciado. Y claramente también es un juicio para apartar a los salvos de los no salvos. Y este juicio ya sigue obviamente al juicio de Israel, ya, y necesariamente tiene que ser anterior al establecimiento del reino, como lo dice el versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, de heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Se refiere al reino milenial. Entonces, claramente estos 2 juicios son antes de la instauración del milenio, y los que sean llevados a la derecha serán los que ingresen al milenio, los que sean lamentablemente llevados a la izquierda no ingresarán al reinado milenial. Aquí estamos entendiendo que este juicio, ¿cierto?, claramente se refiere, ¿cierto?, a los gentiles vivos, ¿cierto?, después de la tribulación. A los que queden vivos después de la tribulación, lo mismo para Israel. El juicio se establece sobre el mundo, se establece sobre el mundo y se establece sobre el modo de trato dado por los juzgados a un grupo que se llama mis hermanos, como lo dice el versículo 35, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Refiriéndose al trato, ¿cierto?, que estas naciones, estos hombres, estas mujeres tendrán, ¿cierto?, con los hermanos, con estos pequeños, ¿cierto?, en los tiempos de la tribulación. Todos los que hagan el bien a, ¿cierto?, los hijos de Dios, sin lugar a dudas, serán reconocidos y serán premiados por darle un nombre por nuestro Señor Jesucristo. Pareciera ser un juicio por obras, pero no es así. No es así. Se aprecian estas obras a causa, ¿cierto?, de las obras nacen en el corazón de los hombres, de las mujeres, ¿cierto? Las buenas obras cuando hay, ¿cierto?,
un arrepentimiento de pecado, cuando hay, ¿cierto?, un convertimiento al Señor Jesucristo, un temor a Dios, nacen las buenas obras. Y eso es lo que aquí se aprecia. Este no es un juicio por obra, pero obviamente que como serán, ¿cierto?, los apóstoles, ¿cierto?, y los santos de la iglesia los que van a realizar este juicio, ¿cierto?, observarán la actitud de los hombres de estos tiempos de acuerdo, ¿cierto?, a sus obras, pero reitero, esto a raíz de lo que ha ocurrido, la transformación que ha ocurrido en sus vidas, es decir, actúan ya, como lo vimos en algunas lecciones anteriores, de buena manera, porque hay un cambio de vida en ellos. Entonces, aclarado, ¿cierto?, de que estos dos juicios serán, ¿cierto?, antes de que, ¿cierto?, estas naciones y estos israelitas ingresen al reino milenial. ¿Ya? Ahora, yo siempre me gozo, ¿cierto?, de la justicia de Dios, porque aquí se ven juicios, pero también no olvidemos que durante el ministerio, ¿cierto?, de los 144.000 sellados, el evangelio va a ser predicado en aquellos tiempos, en todo el mundo. Mira lo que dice Mateo 24. Después de eso vendrá este juicio, es decir, las personas tendrán el conocimiento para hacer el bien también aún en aquel tiempo de tribulación tan tremendo, tan difícil. Mateo 24, 14 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto apunta claramente al ministerio de los 144.000 sellados que van a desarrollar en el tiempo de la gran tribulación en todo el mundo. Después que este ministerio se ha desarrollado, viene este juicio. Entonces, ellos van a tener la oportunidad también de saber, ¿cierto?, respecto al bien y al mal. Les será, reitero esto, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cierto?, vendrá también estos juicios de los que estamos hablando. Y esta predicación del evangelio en la gran tribulación por los 144.000 sellados tendrá, ¿cierto?, un resultado con una cantidad de salvos impresionante en todas las naciones. Mira lo que dice Apocalipsis 7. ¿Ya? Apocalipsis 7. Entonces yo alabo a Dios porque ver cómo el amor de Dios alcanza hasta ese periodo. Todavía hay tiempo. Por cierto, lo hemos dicho una y otra vez, ese periodo no es para la iglesia. Ese periodo es para las personas de aquellos tiempos. El que se quede en el tiempo del arrebatamiento, si no fue capaz de salvarse con la gracia de Dios, difícilmente va a poder salvarse en los días de la gran tribulación. Va a ser entregado a una mente reprobada por haber, ¿cierto?, rechazado en estos tiempos a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9, refiriéndose al ministerio de los 144.000 sellados. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Me quiero quedar con los primeros versículos. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quién es esa gran multitud? Son los salvados de los tiempos de la gran tribulación. ¿Ya? Dice, me gozo, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, porque el evangelio será predicado a todas las naciones, principalmente por este ministerio, ¿cierto?, de los 144.000 sellados. Entonces, amados hermanos, ya gracias al Señor hemos podido dilucidar, ¿cierto?, quiénes serán los que estarán en estos tronos, quiénes serán los enjuiciados en este trono, por qué causa serán enjuiciados, ¿cierto? Dijimos que los apóstoles y los santos serán los que estarán en estos tronos, los enjuiciados será el pueblo de Israel, ya, y
¿cierto?, las naciones que estén vivas en aquellos tiempos, y el propósito es para apartar los que entran y los que no entran al reinado milenial. Ahí estamos entendiendo que en el reinado milenial van o vamos a convivir los que hayamos sido transformados y también los que entren vivos de manera física al reinado milenial. Eso lo vamos a aclarar más adelante, porque usted dirá, pero ¿cómo podrán, cierto, convivir personas con cuerpos transformados y con cuerpos físicos? Bueno, lo vamos a aclarar más adelante, pero recuérdese usted, para adelantarle algo, cómo resucitó nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó con un cuerpo material y con un cuerpo inmaterial, y no tuvo ninguna dificultad en convivir con los que tenían un cuerpo físico, como eran los apóstoles. Por lo tanto, no olvide usted que nosotros también resucitaremos con un cuerpo similar al de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya creo nos va aclarando por qué entrarán al reino milenial algunos con cuerpos transformados y otros de manera física, como son estas naciones que van a ser enjuiciadas. ¿Ya? Bien. Después de esto, Juan ve las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra del Dios. Dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Ya? Claramente, estos decapitados se trata de los mártires, ¿cierto?, por la persecución del anticristo a causa de su fe. La resurrección de estos mártires tiene como objeto que puedan reinar con Cristo. Habían muerto por Cristo y son resucitados para reinar con Él. No es en vano servir a Dios. Aún en tiempos tan terribles fueron decapitados, degollados, para que usted me entienda. Hace un tiempo atrás, el diablo nos muestra a nosotros la síntesis de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Se recuerda que hace un tiempo atrás este grupo Al-Qaeda, ISIS, grupos extremistas, fundamentalistas, mostraban videos degollando personas en el Medio Oriente. Eso es lo que va a ocurrir en la gran tribulación, pues el diablo nos muestra la síntesis de lo que se viene para la humanidad. ¿Ya? Dice claramente aquí: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, es terrible, pero también qué gozo nos da al ver que Dios no olvida a los suyos. Efectivamente, esa es la forma como algunos se van a salvar en los días de la gran tribulación. Por eso le digo, no es para nosotros. Si con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, no damos ese paso hoy, difícilmente lo vamos a dar en estas condiciones. Ya, en estas condiciones. Estos hombres lo van a dar porque, bueno, la gracia de Dios creo que también va a estar con ellos por el hecho de que en situaciones tan difíciles van a aceptar a Dios. A raíz también del del ministerio de los 144.000. Pero claramente no es para la iglesia esto, es para los hombres de aquellos tiempos, las mujeres de aquellos tiempos. Pero me gozo en esto, la resurrección, dice, de estos mártires tiene como objeto que puedan reinar con Cristo. Habían muerto por Cristo, porque no dejaron marcarse por la marca de la bestia, tuvieron que ser degollados, ¿cierto?, decapitados, pero van a resucitar para reinar con Él, ¿ya? Y van a resucitar para entrar al reino, al reinado milenial. El reinado de estos que resucitan no está en el cielo, sino en la tierra, en el reino con Cristo, y que éste establecerá, ¿cierto?, en su segunda venida. Entonces aquí vamos a tener que ir aclarando, ¿cierto?, también lo de las resurrecciones, que hay más de una. Pero estos decapitados resucitan para entrar en un cuerpo físico al milenio. Acuérdese que la resurrección de los cuerpos transformados es la que ocurre en el arrebatamiento, ¿ya? Entonces ellos resucitan, reitero, para entrar al milenio, ¿ya? Para reinar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces quedamos claros que, ¿cierto?, las almas de estos decapitados por causa del testimonio son los que van a, ¿cierto?, a pagar con su vida, por darle un nombre, la salvación en los tiempos de la gran tribulación, ¿ya? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Claramente se refiere a los que vivirán en los tiempos de la gran tribulación, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo
1000 años. Entran al milenio, resucitan para gozar del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en los 1000 años de este reinado. Luego viene cielo nuevo y tierra nueva, pero ese es tema, ¿cierto?, para otras lecciones. Seguimos avanzando un poquitito, dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, aquí voy a dejar solamente como introducción, porque quiero en la próxima clase profundizar un poquito respecto a las resurrecciones. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amado hermano, claramente en la gran tribulación serán muchos los muertos, pero solo resucitarán los salvos para entrar al reinado milenial. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección, ¿cierto?, incluye a varios salvos, para que usted me entienda, ¿ya? Hay 3 resurrecciones, pero la resurrección o esta conocida como la primera resurrección es amplia, es más amplia. Ya está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la más importante de todas, porque si Él no hubiese resucitado, no tendrían sentido las más resurrecciones. Después está la resurrección, ¿cierto?, de los muertos, la resurrección, ¿cierto?, de los que mueren con Cristo. Y finalmente está esta resurrección del fin que dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, ya. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta se cumplieron 1000 años. Después del milenio hay una última resurrección. Ya, pero esa resurrección es una resurrección para condenación. La resurrección de estos, ¿cierto?, de estas naciones antes del milenio también es una resurrección para salvación. Pero aquí resucitan solo los que van a ser salvados, los que van a entrar al reinado milenial. ¿Ya? La referencia a los demás muertos, a los otros muertos, tiene que ver con el resto de los muertos que no fueron resucitados en esta ocasión. Esta enseñanza concuerda plenamente con el programa de resurrecciones que el apóstol Pablo enseña en orden a un programa, ¿cierto?, que está establecido por Dios en el libro de Corintios. ¿Ya? Aquí, para poder entender un poco mejor esto de las resurrecciones, vamos a tener que ir a las enseñanzas del apóstol Pablo en el libro de Corintios. A ver si avanzamos un poquito más en esta clase. Primera de Corintios, capítulo 15, está el orden de las resurrecciones de la que nos habla la palabra del Señor. Dice, del versículo 22 en adelante, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por la resurrección de Cristo resucitamos nosotros. De otra manera no sería posible. No tendría sentido una resurrección si Cristo no hubiera resucitado. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. 3 grandes resurrecciones. La primera, la de Cristo. Luego los que son de Cristo. Los que son de Cristo se divide en, creo, 3 resurrecciones, ¿ya? Y al final dice, luego el fin, al final dice luego el fin. Después del fin del milenio también hay otra resurrección. Ahí están las 3 grandes resurrecciones. Son varias resurrecciones, pero podemos sintetizarla en 3 grandes. La principal, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego, los que son de Cristo. ¿Cuáles son los que resucitan aquí? En primer lugar, los del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que son de Cristo incluye 3 resurrecciones. Los del arrebatamiento, claramente dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son los de Cristo, ¿ya? Luego también los santos del Antiguo Testamento también están dentro de esta resurrección. Y finalmente los que resucitan en los tiempos de la gran tribulación. Todos esos son los que son de Cristo. Todos esos son los que son de Cristo. Esa es la resurrección, la primera resurrección para los salvados, los que son de Cristo. Los que, por ejemplo, si el Señor viene hoy
resucitan todos los que han muerto en Cristo en el tiempo de la dispensación de la iglesia. Pero no resucitan los del Antiguo Testamento. Resucitan hoy todos los que han muerto en Cristo. Mi pastor Varga, mi pastor Rabanal, me recuerdo a algunos siervos del Señor que han partido en el Señor. Yo tengo familia, mi padre, mi madre, mi hermano que abrazaron el Evangelio, resucitan hoy. Son parte de la primera resurrección, los que han muerto, ¿cierto?, en Cristo. Luego van a resucitar, ¿cierto?, en los tiempos del reinado milenial, los santos del Antiguo Testamento, porque ellos también entran al reinado milenial, pero resucitan para aquellos tiempos. Y después resucitan, ¿cierto?, los salvos de Israel y de estas naciones que está hablando la palabra del Señor. Todos ellos componen la resurrección de los que han muerto en Cristo o de esta primera resurrección. Y luego viene la resurrección del fin, que la vamos, ¿cierto?, a ir aclarando la próxima clase, que se refiere a los que van a ser resucitados para el juicio del gran trono blanco, ¿cierto?, en el final de los tiempos. Yo hablé de 5 juicios, los aclaro también. Ya hablé hoy de 3 grandes resurrecciones, 3 grandes, no se olvide ese concepto, grandes resurrecciones, porque cada una de estas está compuesta por más resurrecciones. La principal, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ahí menciona las primicias. La otra resurrección, los que han muerto en Cristo, que está subdividida en 3. Y la resurrección final, ¿cierto?, que lamentablemente es para condenación. Los juicios. Primer juicio, el que nosotros vamos a tener que rendir, ¿cierto?, que es un juicio galardonador ante el tribunal de Cristo. Después del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, juicio que se produce, ¿cierto?, en los cielos. Luego de eso vienen estos 2 juicios que hemos hablado hoy día, el juicio a la nación de Israel y el juicio a todas las naciones de la tierra, juicio para entrar al reino milenial. Luego de esto viene el juicio a los ángeles caídos, 4º juicio. Y finalmente viene el juicio, ¿cierto?, del gran trono blanco, que es un juicio condenador, que vamos a hablar más adelante de ese juicio. Entonces, también claramente nos queda aquí establecido, ¿cierto?, las resurrecciones. Próxima clase voy a profundizar un poquito más, ¿cierto?, en esto. Quiero dejar hasta aquí hoy día la escuela dominical, porque podríamos seguir avanzando, pero finalmente, ¿cierto?, tenemos que ir manejando los tiempos, porque como yo digo, luego de que la iglesia participa de este servicio de escuela dominical, se va a un servicio presencial al templo, como siempre lo estoy diciendo, con aforo reducido. Entonces no puedo extenderme más porque debo dar tiempo también para que mis hermanos que participan de la escuela el día domingo en la mañana tengan también el tiempo de llegar al culto presencial a las 11:30. Que Dios les bendiga grandemente. Vuelvo a agradecer a mi Dios porque me da la oportunidad de estar aprendiendo de su palabra. Y finalmente, como siempre digo, el mayormente bendecido en esta escuela soy yo, porque, por cierto, tengo que ir a escudriñar la palabra del Señor y voy siendo bendecido por ella. Oremos para agradecer por esta escuela. Bendito Dios, gracias le damos por sus enseñanzas, Señor, emanada desde su palabra para nuestras vidas. Confírmelas en cada uno de nosotros, especialmente quienes están escuchando, Señor, o quienes tendrán la oportunidad de escuchar esta escuela dominical, sean bendecidos por su palabra. Si bien es cierto, hoy observamos, mi Señor, una vez más que habrá un juicio sobre las naciones de la tierra, pero nos alienta, Señor, el seguir hablando, predicando su palabra, porque siempre, Señor, su gracia alcanzará a todos los que obedezcan, a todos los que acepten a su Hijo Jesucristo como Redentor de gloria. Bendito Dios, gracias le damos, le pedimos su bendición en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Mi amado hermanos, nuevamente presento mis saludos a ustedes, a nuestros pastores, a todos quienes tengan la oportunidad de escuchar este servicio de escuela dominical, y que Dios les bendiga grandemente. Por mi parte, para Dios toda honra, toda gloria, y para mí siempre sea su misericordia. Bendiciones. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.